queremos ofrecer desde la Facultad de Teología a todos los vecinos de la comunidad académica, y en particular he pedido que estuvieran estudiantes de Ciencia Política y de Derecho. La conferencia tiene un título un poco, ¿qué podríamos decir, padre? No sé si polémico, que es anticristianismo, ¿sí? Es contra la fe cristiana, que eso pues quizá es una cosita de todos los días que muchos tenemos que vivir, escuchar, etc. Y el padre pues va a hablar, nos va a regalar unos minutos de su exposición, y también les aliento a que también hagan preguntas a partir de lo que él hable, etc. El padre Federico es argentino, de Buenos Aires, y misionero, lo que más lo define quizá. Ha sido misionero por varios años en el Himalaya, en el Tíbet, entonces, donde no hay cristianismo, hay mucho paganismo. En otras regiones del mundo, en África, en Laos, en la zona de Indochina, etc. Y entonces creo que es muy interesante pues escucharle su experiencia de vida, su experiencia de fe como sacerdote. Además que es un sacerdote también cultivado en el estudio de la filosofía, de la teología. Está por obtener ya el doctorado en filosofía en Roma. Pronto va a ir a presentar la tesis de doctorado en Italia. Claro que con este tema del coronavirus se está complicando la entrada a Italia, padre, pero pronto ya será doctor en filosofía. Entonces creo que es una excelente oportunidad para esta comunidad académica, para Unicervantes, pues tener la dicha de tener a una persona de iglesia formada, cultivada, que se mueve en el ámbito filosófico, también del derecho, de la ciencia política, etcétera, pues para que nos deleite con la charla. Esta charla la vamos a tener hoy aquí en Unicervantes. Mañana vamos a tener otra también abierta, invitados todos los que quieran, en el Liceo de Cervantes El Retiro, en el Colegio Liceo de Cervantes El Retiro, en la 9ª con 82, donde también nos va a compartir un poco su experiencia como misionero en el Himalaya. Hoy también, si quieren preguntarle de eso, pues están cordialmente invitados a hacerlo. Entonces, pues padre, bienvenido a Unicervantes, a usted la palabra. Muchas gracias, padre, a Dios y a usted por hacer esto posible. Muchas gracias a toda la Orden de San Agustín por hacer esto posible, a la Facultad de Unicervantes y a Catalina, que ella fue instrumento también para que, bueno, yo llegué acá. La charla de hoy entonces va a ser sobre cristiandad y anticristiandad. Ese es el título específico, cristiandad y anticristiandad. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo? ¿No era cristiandad y anticristianismo? Sí y no, en el sentido que la anticristiandad es un modo de anticristianismo también, justo, pero la anticristiandad implica una modalidad específica de anticristianismo. No todo anticristianismo es... A ver, ¿a qué nos referimos con cristiandad y a qué nos referimos con anticristiandad? Cristiandad es, dicho de un modo simple y sencillo, es el reinado social de Cristo. Es cuando se reconoce en una sociedad, a nivel público, que Cristo es el rey de reyes. Que Cristo tiene la última palabra, que Cristo es el que manda, y que los criterios de Cristo son los criterios que deben regir esa sociedad. Eso es el concepto de cristiandad. Y hay cristiandades, grandes cristiandades y pequeñas cristiandades. De hecho, una familia, toda familia es la iglesia doméstica, cada familia es, podemos decir, una pequeña cristiandad. Porque por una familia católica, si quiere vivir la fe, entonces es precisamente un ámbito, una sociedad, donde Cristo es reconocido como el rey de esa sociedad. Y donde los criterios, una familia católica que quiera vivir católicamente, entonces los criterios de Cristo son los criterios que tienen que regir la familia. Entonces el padre y la madre gobiernan la familia según los criterios de Cristo. Entonces, esa familia es una cristiandad, una pequeña cristiandad.
Lo mismo puede pasar en el ámbito de una empresa, un empresario católico. Un empresario católico que él no es liberal, no es comunista, no es socialista, él es católico. Entonces él funda una empresa con fines de lucro, como toda empresa, y lo cual está mal, por supuesto, y él entonces quiere que su empresa, quiere regir su empresa, quiere gobernar su empresa según los criterios de Jesucristo. Entonces esa empresa es un islote de cristiandad, es una pequeña cristiandad. Es una sociedad, entonces, que a nivel público se rige por los principios del Evangelio. Se funda un sindicato de obreros. Bien, este sindicato, hay sindicatos que se manejan por los criterios del marxismo, otros por otro tipo de criterios, otros sindicatos se pueden manejar, hoy en día creo que no queda ninguno, pero quizás sí alguno, por los criterios del Evangelio. Si un sindicato, un gremio de obreros se maneja por los criterios de Jesucristo, a nivel institucional, a nivel formal, bien, y a nivel real, ese sindicato es un sindicato de cristiandad, es una pequeña cristiandad. Esta universidad es una universidad es una pequeña cristiandad, es una universidad que se maneja, que busca manejarse con los criterios del Evangelio. Bien. Es lo contrario a una universidad laica. Una universidad laica no es la universidad llevada a cabo por los laicos, sino una universidad laica es una universidad que se rige por los criterios del mundo, no por los del Evangelio. Entonces, se entiende lo que es entonces, ¿a qué apunta el concepto de cristiandad? Es una sociedad que en lo público a nivel público se organiza según los criterios del Evangelio, según los criterios de Jesucristo, según las enseñanzas del magisterio bimilenario de la Iglesia. Magisterio bimilenario de la Iglesia no significa la última declaración del último Papa, no, significa las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de 2000 años. De las declaraciones y tampoco, según el magisterio de la Iglesia, no significa según la opinión del obispo de turno o según la opinión del cardenal no, hace referencia a la enseñanza bimilenaria de la Iglesia. ¿Se entiende? El último cardenal, el último papa puede ser muy santo y muy sabio, bien, pero el magisterio bimilenario de la Iglesia es todavía es algo más amplio en el tiempo. Y es el criterio a seguir. ¿Y qué es la anticristiandad? Bueno, la anticristiandad es la negación de lo que venimos diciendo. La anticristiandad es cuando una familia, o un sindicato, o una universidad, o un Estado incluso, y vamos a llegar a esto, no quiere regirse por los principios del Evangelio. Hasta ahora más bien nos referimos a, digamos, pequeñas sociedades, una familia, una universidad, un sindicato. Pero también podemos hablar de grandes sociedades. La misma comunidad política, o sea, el mismo Estado, el mismo gobierno de un país o de un reino puede regirse por los criterios del Evangelio. Puede aspirar a eso. No significa que ese reino, si hay un reino que quiere regirse por los criterios del Evangelio, no significa que, listo, ya de un día para otro ese reino se convierte en el paraíso en la tierra. No es eso. No significa, bueno, va a ser como estar en el cielo. No, van a haber problemas, van a haber pecados, van a haber abusos. Significa que se adopta como ideal, como parámetro, como modelo, el Evangelio. ¿Se entiende? Como un padre y una madre, dos jóvenes se casan, tienen hijos, bueno, quieren regirse según el Evangelio. No significa que ya van a ser santos de un día para otro. Bueno, significa que asumen ese ideal, el ideal de la santidad, el ideal del Evangelio, como ideal al cual aspirar, al cual seguir. Lo mismo pasa entonces en el régimen de cristiandad, en un gobierno, en un reino, en un imperio. Significa que se asume el ideal del Evangelio
y a ese ideal se aspira. Pero hoy en día el ideal no es más la cristiandad. El ideal hoy en día es totalmente distinto, es un ideal difuso, un ideal donde todo es relativo, donde todas las opiniones valen lo mismo. Vivimos entonces bajo la hegemonía mundial del democratismo laicista. ¿Y qué es el laicismo? El laicismo es cuando es lo contrario a la cristiandad. El laicismo es cuando se renuncia a que el evangelio sea el criterio de la sociedad. Laicismo no significa laicos, porque uno dice, están los curas y los laicos. La cristiandad no es el reino de los curas, no es eso, no es el clericalismo, sino que es manejarse por criterios del evangelio. De hecho, hay curas que son laicistas y hay laicos que luchan por la cristiandad. Por ende, no. Por ejemplo, Franco, un gobernante español, estemos a favor o en contra de Franco, eso es otro tema, pero Franco trató de adoptar el evangelio como el criterio para su Estado, para su gobierno. Trató de que España sea un reino basado en el ideal de la cristiandad. Ese fue su deseo, su proyecto. Y hubo curas, hubo sacerdotes y obispos que estaban en contra de eso. Decían, no creemos que, si vienen obispos, no querían que España se maneje por el modelo de la cristiandad. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué digo esto? Para simplemente clarificar que el laicismo no hace referencia a los laicos, sino hace referencia a otra cosa. ¿Y el laicismo qué es? El laicismo es cuando la criatura trata de expulsar al creador de la creación. El creador, Dios creador, creó la creación. Bueno, cuando la criatura trata de expulsar al creador de la creación, eso es el laicismo. La sociedad actual no quiere que Dios esté presente en la cultura, en el arte, en el gobierno, en las decisiones sociales. Bien, esos son... ¿Por qué? Porque la sociedad actual es laicista. Para la sociedad actual, la sociedad ideal no sería la regida por el Evangelio, sino que la sociedad ideal sería una sociedad atea, en la que convivan todo tipo de degenerados, donde todos sean degenerados, y donde no se diga que los degenerados son degenerados, donde se asegure un alto nivel de bienestar material, donde se legalicen crímenes como el aborto, la eutanasia, ¿por qué no? También la pedofilia. De hecho, hay una campaña hoy en día para legalizar la pedofilia. Inventaron un eufemismo, se llama relaciones intergeneracionales. Es la pedofilia. Ya lo pueden ver en YouTube, hay campañas ya para legalizar esto. La sociedad ideal para el mundo actual sería una sociedad donde se le reconozcan derechos a los animales y aún a los vegetales, ¿por qué no? Y hasta a los microorganismos. Es una sociedad, entonces, la actual es una sociedad vacía. Hay un sociólogo, un analista, llamado Gilles Lipovetsky, creo que es judío. Él hace una descripción, tiene un libro llamado La Era del Vacío, un libro muy recomendable. Es un libro breve, La Era del Vacío. Él en este libro hace una descripción del mundo actual. No lo condena, en todo el libro no lo condena, no dice que el mundo actual está mal, él simplemente lo describe. Yo creo que Lipovetsky probablemente esté a favor, pero él lo describe nomás. Pero es una descripción que es muy interesante. La era del vacío, el título ya es suficientemente elocuente. El mundo laicista, la era laicista es una era vacía. Así lo describe. Esto es lo contrario a la sociedad que busca regirse por el Evangelio. En el mundo actual vivimos en un imperio hedonista, donde rige el derecho a disfrutar al máximo de la vida, donde la última moda es la fantasía, el relajamiento. Vivimos en una era de culto al consumo, al tiempo libre, al placer. Es una cultura centrada en la realización personal, la espontaneidad y el placer. El hedonismo, ¿qué es el hedonismo? Es la búsqueda desenfrenada del placer. El hedonismo se convierte en el principio axial de la cultura moderna. El hedonismo y el consumo son el epicentro del modernismo y el posmodernismo. Vivimos en la era del consumo masificado. En esta época, dice Lipovetsky, los índices de divorcios no paran de aumentar.
Contaban en México que hay muchos matrimonios que después se divorcian después de un mes. El matrimonio les dura un mes. Los divorcios no paran de aumentar. Las parejas se vuelven libres de niños. Child free lo llaman. Es una era que deshace la forma de las personas y las identidades sexuales. Es una era de individuos cada vez más aleatorios, esto es cambiantes. Una era de miríadas de seres híbridos. A menudo uno no sabe si es varón, si es mujer, son seres híbridos. La era del vacío. Una era donde lo único que determina la audiencia es la calidad de la diversión. Por ende, a este tipo de conferencias no va ni mucha gente, porque no es una conferencia divertida. En la era del vacío, lo que importa es que sea divertido. Es una era relativista, donde dice Lipovetsky, todos los gustos, todos los comportamientos pueden cohabitar, sin excluirse. Todo puede escogerse a placer, lo más operativo como lo más esotérico, lo viejo como lo nuevo. Es un tiempo desvitalizado, sin referencia estable, sin coordenadas. En esta época, dice Lipovetsky, todo lo que designe un absoluto, una altura demasiado importante, desaparece. En esta época incluso se quiere bajar el canon de la santidad. Entonces, a menudo cuando se habla de la santidad, se promueve la santidad, se dice, bueno, la santidad también es algo ordinario, la santidad es convertida en una ordinariez más. La santidad termina siendo incluso banalizada, como algo que también es ordinario, que está al alcance de cualquiera sin un gran esfuerzo. Toda altura, entonces, todo lo que decir un absoluto, una altura demasiado importante, desaparece. En esta época, todas las opciones, todos los niveles pueden cohabitar sin contradicción y postergación. Vivir libremente, sin represiones, escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno. He aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo, la aspiración y el derecho más legítimo a los ojos de nuestros contemporáneos. Por ende, los individuos de esta época son individuos lábiles, individuos sin convicción. Vivimos en la era de lo espectacular, en la que las antinomias duras de lo verdadero y falso, lo bello y lo feo, lo malo y lo bueno, ya no existen más. Eso era en el pasado. En el pasado se hablaba de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso. Hoy ya no. Todo eso quedó de lado. Hoy importa lo que a mí me guste. Todos los gustos eso es lo que importa, el gusto de cada uno. Es una época de abandono de los grandes sistemas de sentido. La vida ya no tiene sentido, pero a nadie le importa que no tenga sentido. Y también es una época de soledad. Porque ¿qué genera todo esto? Genera una extrema soledad. Por eso vivimos en la época de Narciso. Narciso subyugado por sí mismo en su cápsula de cristal. Vivimos en una era del desierto social. Dice Lipovetsky, con eso termino esta introducción, que el marasmo postmoderno es el resultado de la hipertrofia de una cultura cuyo objetivo es la negación de cualquier orden estable. Entonces, ese es el objetivo de la cultura actual, la negación de cualquier orden estable. Maremoto apático. Pero esta era del vacío tan dramática no llegó de un día para otro. Es fruto de un proceso de varios siglos donde se fue negando el reinado social de Cristo. Donde se fue negando la cristiandad. ¿Y cuándo se empezó a negar la cristiandad? La cristiandad se empezó a negar en el siglo XIV, cuando un ministro del rey Felipe el Hermoso le pegó una bofetada al Papa en un lugar llamado Agnagni. Se lo conoce como este episodio histórico se lo conoce como la bofetada de Agnagni. Ese es el episodio bisagra que simboliza el cambio de una época. Pero después de esa bofetada, la cristiandad de algún modo siguió, pero cada vez fue cayendo cada vez más el ideal de la cristiandad. Y el Papa reacciona ante eso. Bonifacio VIII fue el Papa abofeteado, y reacciona escribiendo un documento llamado
Unam Sanctam, en español una santa, una y santa. Unam Sanctam, hermoso documento que recomiendo su lectura. El Papa en Unam Sanctam, que es un documento muy breve, él recuerda cuál es el verdadero ideal político, cuál es el verdadero ideal de una sociedad y qué es el ideal de Jesucristo. La sociedad, la política debe ser regida por los criterios de Cristo y no por el capricho de un rey o por el capricho de un adolescente o el capricho de cualquier ser humano. Pero esto fue en el siglo XIV, la bofetada de Agnani, que coincide cronológicamente con el nominalismo filosófico, que es un error de Occam. 2 siglos después, la caída sigue, se acentúa cada vez más, y en el siglo XVI se produce la Revolución Protestante, la Revolución Luterana, que dividió a la cristiandad en 2. Hasta antes de Lutero, toda Europa era toda católica. Toda Europa era católica, monolítica y gloriosamente católica. Pero en el siglo XVI, este sacerdote católico deja la Iglesia católica, renuncia a la fe católica y funda su propio sistema, su propia ideología, su propia concepción, su propia herejía, que lleva su nombre, luteranismo o protestantismo. Qué vergüenza, ¿no? Fundar una herejía con tu propio nombre. Bueno. Y Lutero dividió la cristiandad en 2. 1/3 de la cristiandad pasó a ser luterana, pasó a ser protestante. Esto fue en el siglo XVI. Y 2 siglos después se pudre más todo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa proclama orgullosamente los derechos del hombre, la Declaración de los Derechos del Hombre, lo cual es llamativo, porque la cristiandad siempre había reconocido los derechos de la persona. No fue un invento de la Revolución Francesa, un descubrimiento de la Revolución Francesa que el hombre tiene derechos. Ya lo sabía la cristiandad eso. Pero no solamente los hombres tenemos derechos, Dios también tiene derechos. ¿Y los derechos de Dios? ¿Qué son más importantes? ¿Los derechos de Dios o los derechos de nuestras criaturas? Los de Dios. La Revolución Francesa, proclamando orgullosamente y pomposamente los derechos del hombre, estaba negando los derechos de Dios. Pero la Revolución Francesa no fue simplemente una declaración filosófica de derechos, sino que también fue un crimen. Se mataron muchas personas inocentes, incluso monjitas carmelitas. Cuando uno piensa en algo pacífico, algo manso, cuál es como la mansedumbre por antonomasia, ¿sí? Una monja carmelita, ¿no? Encerrada en su claustro, rezando todo el día, rezando por nosotros. Bien, bueno, la Revolución Francesa fue tan criminal que incluso mató a las monjas carmelitas, y la mató de un modo terrible, la mató en la guillotina. Pasaban las monjas carmelitas en procesión y las monjas murieron cantando un himno al Espíritu Santo. Y cuando la última monjita terminó de cantar la última estrofa del himno, se terminó la ejecución. Esto fue la Revolución Francesa. Y hubo un grupo de campesinos en un lugar llamado, se escribe Vendée, la Vendée, un grupo de campesinos que ellos se dieron cuenta de que esto estaba mal. Y llamaron a los nobles y llamaron a algunos sacerdotes para que también los apoyen. Y resistieron como pudieron frente a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa mató al rey, llegó al extremo de matar al rey. Y la Revolución Francesa dijo, bueno, no, Cristo no es más el rey de la sociedad. En Francia, Cristo era reconocido como el rey de la sociedad. Bueno, dije, bueno, además, Cristo no es más el rey de la sociedad, ahora la sociedad va a ser gobernada por la razón. Entonces glorificaron y entronizaron a la diosa razón, la razón humana, la razón natural. ¿Y qué hicieron? Llamaron a una pobre señora, una prostituta,
y la sentaron en el altar, en el presbiterio de la catedral más importante de toda Francia, la catedral de Notre Dame. La sentaron a una prostituta para ser adorada. Esa prostituta simbolizaba la diosa razón. Fíjense cómo se sustituyó a Cristo Rey por una prostituta, por una entelequia también. Y después la guillotina. ¿Por qué se llama guillotina? Por guillotín, que fue el que inventó la guillotina. Bueno, la guillotina se estrenó en la Revolución Francesa. Mataron multitudes, como decíamos. Y llegó un momento que el terror era tanto, se lo llama el periodo del terror, era tan extremo que los mismos revolucionarios ya temían, el próximo por ahí puedo ser yo, porque después se empezaron a matar entre los mismos revolucionarios. ¿Y qué pasó? Como les digo, un grupo de campesinos que se resistió ante esto, que pelearon como pudieron, y se lo llama la contrarrevolución de la Vendée. ¿Y qué pasó con ellos? Los revolucionarios los mataron a los contrarrevolucionarios, pero no mataron solamente a los soldados, sino que mataron a todos, incluso a los bebés. En la Vendée mataron incluso a los niños. Bueno, y la Revolución Francesa después expandió sus ideales de paz y progreso a el mundo entero. Ellos tenían un lema que lo deben conocer: liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. Habrán escuchado esa trilogía, esa tríada. Pero el lema completo no era ese. El lema completo era libertad, igualdad y fraternidad, o la muerte. Ese es el lema completo. Y esa ideología, que si le tenemos que poner una palabra, una etiqueta, la podemos llamar liberalismo, fue exportada al mundo entero. La filosofía de la Revolución Francesa fue la que inspiró prácticamente todo el derecho moderno y todas o casi todas las constituciones de la actualidad. Es preciso saberlo, ¿no es cierto? La Revolución Francesa entonces implicó la separación de la Iglesia y el Estado. La separación de la Iglesia y el Estado. ¿Habrán escuchado esta frase una vez? Separación de Iglesia y Estado. ¿Escucharon este eslogan? Bien. ¿De dónde viene esto? Por supuesto que la Iglesia es algo distinto del Estado. Yo soy sacerdote, no voy a ser intendente de Bogotá. Bien, o el intendente no va a dar los sacramentos, uno no va a la oficina del gobierno a bautizarse. Por supuesto que el Estado y la Iglesia son cosas distintas, así como la familia es algo distinto de la universidad. En ese sentido están separados, eso todo el mundo lo sabe. Pero cuando se habla de separación de Iglesia y Estado, se está hablando de otra cosa. ¿A qué se refiere separación de Iglesia y Estado? Se refiere a separación de Dios y el Estado. A eso se refiere. A que el Estado no tenga ningún tipo de relación con Dios. A que las leyes del Estado no tengan ningún tipo de relación con las leyes de Dios. A que la cultura, el arte, no tengan ninguna relación con Jesucristo. A eso se refiere. Y por eso que la Iglesia condenó literalmente la separación de la Iglesia y el Estado. Está condenado, es un error condenado por la Iglesia. Un documento que probablemente nunca escuchó ni siquiera el nombre, porque es un documento que quedó olvidado, llamado Vehementer Nos. Vehementer, como en español vehemente. Vehementer Nos, que significa nosotros vehementemente. Nosotros vehementemente rechazamos la separación de la Iglesia y el Estado. Este documento fue publicado por el Papa San Pío X, un Papa Santo, en 1906, 11 de febrero de 1906. ¿Y por qué publicó el Papa este documento? Porque en la Revolución Francesa, entonces, después se fue poniendo en práctica, y además de matar a un montón de gente, tomaron muchas medidas para separar cada vez más la Iglesia del Estado. ¿Cuáles fueron estas medidas? Por ejemplo, la invención del matrimonio civil.
Entonces, el católico que se casaba en la iglesia no necesitaba además casarse por civil. ¿Para qué? Si ya estaba casado ante Dios. Pero bueno, entonces dijeron, bueno, no, el católico que se casa por iglesia después además tiene que casarse por civil, o antes. Bien. Eso es un invento del laicismo. En Colombia, gracias a Dios, eso, el católico que se casa por iglesia no necesita casarse por civil. En Colombia, ¿por qué? Porque quedan estos restos de cristiandad. Generalmente en todos los países algo de cristiandad queda, algo de restos, reliquias. Hoy en día la cristiandad no existe más, la cristiandad a nivel gubernamental, a nivel estatal, pero quedan reliquias, quedan restos. En el pasado, los hospitales y las escuelas en Francia y en Europa, en la cristiandad, estaban regidos por la iglesia. Entonces, si alguien se enfermaba, entonces uno tenía los sacerdotes que daban los sacramentos, uno tenía los consuelos de la religión, las escuelas tenían la educación católica. Pero no, la Revolución Francesa, ¿qué hizo? Expulsó a Dios de las escuelas y de los hospitales. Entonces hoy en día multimillones de enfermos mueren en el hospital sin Dios. Eso es horroroso, porque se expulsó a Dios de los hospitales. También hoy se expulsó a Dios de las escuelas. Entonces en montones de lugares no se enseña las cosas de Dios. Y a menudo se enseñan doctrinas en contra de Dios y de la ley de Dios. En el pasado, en Francia, incluso en el ejército o en los juzgados, se hacían juramentos, se hacían oraciones públicas, habían cruces, imagen de la Virgen. La Revolución Francesa fue prohibiendo todo eso. En Argentina todavía algo de eso se conserva. En Argentina todavía cuando un presidente es elegido, por más que no vaya a misa, por más que el presidente no practique la fe, pero tiene que ir a misa, la misa de Te Deum, son restos que quedan, reliquias de cristiandad. En Argentina todavía todos los juzgados tienen cruces. Está el juez, arriba el juez, está el crucifijo. Bueno, hoy en día, los laicistas están queriendo eliminar, arrancar las cruces de los juzgados, pero todavía no pudieron. El Papa entonces condena en este documento la separación de Iglesia y el Estado. Dice que la separación de Iglesia y el Estado es un evento gravísimo, que es funesto para la Iglesia, pero también es funesto para la sociedad, no solamente para la Iglesia. O sea, los principales perjudicados de esto no es la Iglesia, son los pobres. El Estado, entonces, algo importante, algunos dicen, bueno, pero la Iglesia no tiene que meterse, el Estado no tiene que meterse en las cosas de religión y la Iglesia no tiene que meterse en política. Bueno, distingamos. El Estado tiene que buscar el bien común, pero el bien común ¿incluye o no incluye la salvación del alma? ¿Qué les parece? ¿El bien común incluye llegar al cielo o no? ¿O solo es para esta tierra? Imagínense una familia que tengan una buena educación, que tengan comida, que tengan una linda casa, un buen carro, se vayan de vacaciones, pero se vayan todos al infierno. ¿Hay bien común ahí? No hay bien común. Entonces, el bien común incluye vivir dignamente esta vida e irse al cielo. Por eso, la concepción católica del bien común es que el Estado no puede obstaculizar la salvación eterna de las personas. No puede. El Estado no tiene derecho a obstaculizar que la persona se vaya al cielo. Y no solo eso, sino que el Estado tiene que ayudar a los ciudadanos a que se salven. No significa que el intendente va a bautizar a los ciudadanos, por supuesto. Significa que tiene que promover el Estado la religión. Y por eso esto se vivió en la historia. Los reyes católicos, tan injuriados hoy en día, Isabel la Católica, ella y Fernando el Católico, ellos ayudaron a que nosotros, hispanoamericanos, nos vayamos al cielo. Y por eso promovieron la evangelización. Y por eso el Papa en este documento Vehementernos
condena, dice así, refuta y condena la doctrina de la separación de la Iglesia y el Estado. Bueno, les recomiendo leer este documento, Vementernos, documento muy interesante, un poco olvidado, o bastante olvidado. Y históricamente, ¿quiénes son los que llevaron a cabo el laicismo? Hay una sociedad misteriosa, que es la que se dedicó a promover el laicismo y a ejecutarlo. ¿Se les ocurre quién es esta sociedad? Muy bien, la sociedad masónica. La sociedad masónica es la sociedad que se dedicó a promover y a poner en práctica el laicismo. Eso es a destruir la cristiandad, a destruir el orden social cristiano y a fundar un nuevo orden. Ese es el orden masónico. Uno es a fundar la sociedad sin Dios. ¿Y qué les parece? ¿La Iglesia dijo algo sobre la masonería o no dijo nada? Se cayó la boca. ¿La Iglesia condenó la masonería, sí o no? Sí. Hay muchos documentos de los papas, muchos, no uno, muchos, condenando a la masonería. ¿Conocen alguno de ellos? Aunque sea de nombre. ¿Habían escuchado hablar de esto en su vida? ¿Algo así? Bueno. Son varios los documentos de los papas. Voy a hacer referencia a uno de estos, que es el más famoso, el más célebre, que se llama Humanum Genus, publicado por el Papa León XIII. El Papa León XIII es un papa muy importante, que escribió muchos documentos hoy en día se lo llama doctrina social de la Iglesia. Creo yo que el nombre más correcto, más preciso es teología política. ¿Por qué? ¿Qué es la teología política? Es ver la política a la luz del Evangelio. En cambio, doctrina social es como más referencia a la sociedad, menos claro, más difuso. El Papa escribió bastantes documentos de teología política. ¿Y qué es? No es que el Papa se mete en política. Teología política no es que los curas o los papas se ponen a decir, bueno, cuántos refugiados tiene que haber, o qué hacemos con, no sé, si Trump es bueno o malo. No es eso, teología política. Teología política es enseñar los principios universales del Evangelio sobre la política. O aplicar los principios universales del Evangelio a la política, a nivel teórico. Hay varios documentos de los papas entonces sobre la masonería. Clemente XII fue el primero que advirtió sobre el peligro de la masonería. Clemente XII, con su documento In Eminenti, se llama así, lo escribió en 1738, ya antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789. Bueno, antes de la Revolución Francesa, ya Clemente XII, de benemérita memoria, nos advirtió, fue el primero a advertirnos contra el peligro de la masonería. Después viene el Papa Benedicto XIV con su documento Providas, no fue para defensa del niño por nacer, Providas es el título. Después el Papa Pío VII con su documento Ecclesia Maggi Jesucristo, el León XII con su documento Quo Graviora, después el Papa Pío VIII con su documento Traditi, Gregorio XVI, documento Mirari, Pío IX con Qui Pluribus y Multiplices Inter. Después, bueno, León XIII con Humanum Genus. Vamos a hablar de Humanum Genus brevemente. Le recomiendo leer este documento también, Humanum Genus. Y el Papa es interesante porque este Papa, que fue llamado el doctor de la cristiandad, así fue llamado, León XIII, el doctor de la cristiandad, por sus documentos sobre teología política, generalmente solamente se lo recuerda por la Rerum Novarum, que habló de los obreros. Bueno, Rerum Novarum es uno de sus documentos, pero no es el principal. Tiene un documento muy importante llamado Immortale Dei, que significa Dios inmortal, en el cual el Papa delinea los principios supremos de la teología política, de la política católica, de la cristiandad. Y en este documento, Humanum Genus denuncia la masonería. Y es interesante que este papa que ¿se acuerdan? Que fue el que creó la oración de San Miguel Arcángel, después que tuvo una visión terrible sobre la acción de los enemigos de la Iglesia, y
crea esta oración y pide que esta oración sea rezada siempre después de misa. Todavía algunos que rezan la oración de San Miguel Arcángel después de misa. Viene por este papa. Y este papa es interesante porque tenía, hasta donde yo tengo entendido, el cardenal Rampol era secretario suyo. Pero Rampol era masón, pero el papa no sabía, bueno, pero lo era. Después se lo descubrió. Fíjense lo infiltrado que estaba la masonería. Y él dice en su documento que ni bien fue elegido papa, sintió una urgencia de escribir un documento en contra de la masonería. Dice, apenas electos a gobernar la iglesia, nos vimos y sentimos vivamente, en el ánimo la necesidad de oponernos cuanto fuera posible a la masonería. Y este documento empieza como en trance de guerra. Empieza describiendo dos reinos. Dice el Papa, hay dos reinos. El reino de Dios y el reino del diablo, de Satanás. Dice que los dos reinos pelean, están en guerra permanente. Dice que todos los reinos se asemejan a dos ciudades. Ustedes, Universidad Agustiniana, sabrán cuáles son las dos ciudades. ¿Cuáles son? La de Dios y la del hombre, la Civitas Dei y la Civitas Homini o Civitas Diaboli. Son las dos ciudades, están en pugna permanente. La ciudad del bien, el reino del bien, que pelea por la verdad y el bien, combate sin cesar, dice el Papa, por el triunfo de la verdad y el bien, y el reino de Satanás y sus súbditos, que rechazan, no quieren obedecer la ley eterna, y, bueno, no emprenden muchas cosas sin prestar atención a Dios y muchas veces contra Dios. Son dos ciudades, dos reinos con leyes opuestas y con finalidades opuestas. Bien, ahora bien, dice el Papa, renglón seguido, que hay una sociedad conocida con el nombre de sociedad masónica que inspira y ayuda a el reino de Satanás. El reino de Satanás es inspirado y es ayudado por la sociedad masónica, lo dice el Papa acá. Y dice el Papa, parece que todos conspiran juntos para arruinar a la iglesia. Interesante cómo el Papa usa la palabra conspirar, porque hoy en día si uno en una conversación sugiere, si a uno se le escapa la palabra conspiración, uno va a ser acusado, ¿no? ¿De qué? De conspiracionista, de loco, de friki. Bien, el Papa ya utiliza esta expresión. Parece que todos conspiran juntos. No significa que hay que ver conspiraciones hasta en la sopa, bueno, no. Pero sí significa que las conspiraciones existen. De hecho, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue asesinado como fruto de una conspiración. Conspiración de Judas con los fariseos. La masonería, dice el Papa, le hace la guerra al cristianismo, bastante clarito. Y alguien por decir, bueno, pero ¿cómo sabemos cómo es la masonería? Si la masonería es una sociedad secreta, ¿cómo conocemos la masonería? Y el Papa acá lo dice. La podemos conocer porque hubo procesos judiciales contra la masonería, porque se conocen sus ritos, se conocen sus estatutos, sus diarios, y porque muchos masones se arrepintieron y confesaron qué es lo que pasaba ahí. Por ende, ya la Iglesia, ya en el siglo XIX, y ya antes, ya en el siglo XVIII, ya sabía lo que era la masonería y ya lo denunció. Y hubo grandes estudiosos, eruditos, que también estudiaron el tema. Bien, el Papa dice que la secta, usa la expresión secta. La secta de los masones lucha contra todo derecho humano y divino. Contra todo derecho humano y divino. La secta de la masonería, en un siglo y medio, dice el Papa, en un siglo y medio, o sea, este documento fue escrito en 1884, o sea que entre 1734, casi la fecha del documento, del primer documento sobre la masonería, de Clemente XII, entre 1734 y 1884, en un siglo y medio, la masonería se propagó rapidísimamente. ¿Cuál es la fecha de la independencia de Colombia? 1810. Bueno, dentro de este periodo, ¿eh? La Argentina en 1810 también. Bueno, en este periodo entre 1734 y 1884, dice el Papa,
en un siglo y medio la masonería se propagó con increíble celeridad, esto es rapidez, metiéndose por vía de la audacia y los engaños, esa es la vía, audacia y engaños, muy audaces y muy mentirosos, valiéndose de engaños y de su audacia, se metieron, dice el Papa, en todos los órdenes civiles, no en un lugar, no solamente en una oficina, en todos los órdenes civiles. Y dice, y la masonería empezó a ser tan potente que, de modo de parecer casi la patrona de los estados. Esta expresión no la dijo un youtuber alocado, exagerado, sino que la usa el Papa en el documento más célebre que hay sobre el tema. El Papa dice que la masonería, entonces, y lo escribe en 1884, imaginémonos hoy en día, ¿no? Ya en 1884 la masonería ya parecía casi la patrona de los estados. ¿Está clarito o no? Creo que en esta época a los papas les gustaba mucho hablar de un modo muy muy claro, ¿no? Era como que no tenían freno diplomático. Hablaban de modo que a nadie le quedaba ninguna duda. No digo que después no pasó eso, digo que en esta época se ve muy claro eso, ese ímpetu de los papas de que lo que ellos pensaban que quede bien clarito. Y dice el Papa que la ley del secreto domina la masonería. Domina la masonería. Bueno. Y entonces la masonería promovió un estado de cosas sin religión, sin Dios. Pero después la masonería misma se dio cuenta de que la sociedad sin Dios no podía subsistir largo tiempo. Porque la gente necesita a Dios, la gente quiere ser religiosa. Los experimentos de estados ateos no funcionaron. Entonces, la masonería hoy en día empezó a promover una falsa religión, una falsa espiritualidad, que es la nueva era, la New Age, que hoy en día se presenta como uno de los grandes enemigos del cristianismo y de la religión. ¿La New Age qué es? La New Age es una especie de modificación adaptada a todo público del budismo tibetano. Es como una mezcla de budismo tibetano con hinduismo, en general orientalismo, pero dosificado, presentado de un modo atractivo para el hombre occidental contemporáneo, para el hombre moderno. Entonces, mucha gente, muchos católicos, incluso algunos sacerdotes, que con buena intención, pero que no se dan cuenta, porque no conocen, entonces promueven la New Age, el orientalismo. Yo todavía vivo ahí en el Himalaya, o sea que hace 4 años vivo en la frontera del Tíbet chino y la India, o sea, conozco un poco el tema, no solo a nivel teórico, sino que vivo ahí, es que conozco la realidad. Y vamos a agarrar un librito, vamos a hacer una breve introducción a este otro enemigo del cristianismo y de la cristiandad que es la New Age o el nuevo erismo. La New Age tiene como modelo supremo al budismo tibetano. Porque es como que se imaginan que los monjes tibetanos son muy felices y que el Tíbet fue una especie de paraíso en la tierra. Bueno, vamos a agarrar un libro, Tibetan Buddhism, A Very Short Introduction, escrito por Matthew Kapstein, de la Universidad de Oxford. Kapstein me parece a mí que es judío, ciertamente no es. No parece católico, a ver, quizás lo es, pero no parece. Y tiene este libro sobre el budismo que es como que simpatiza con el budismo. Trata como de, dejar bien parado el budismo. No trata de criticarlo. Y dice acá en este libro que habla del budismo tibetano y dice así. Está en inglés, lo voy a traducir al español. En la práctica, los adherentes del budismo están preocupados y ocupados de mantener una armonía con los espíritus locales y los demonios. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué buscan? ¿Qué busca el budismo tibetano?
En el Himalaya busca la armonía con los demonios. Y por ende para eso los adoran, le rinden culto. Les rinden culto. Hay una historia que acá le cuenta Kapstein, que la vio que un día en una aldea visitada por el autor de este libro, por Kapstein, él descubrió que habían varias casas que habían sufrido de tragedias, habían algunos problemas. Y entonces la gente estaba preocupada. Entonces le preguntan al monje budista, al lama, ¿qué pasó acá? ¿Y qué dijo el monje budista? El monje budista dijo, bueno, dice, el tema es que hubo un demonio llamado Lu que no está contento. El demonio Lu es como una especie de serpiente demoníaca. Ellos creen en eso. Y bueno, no está contento. Entonces, ¿por qué no estaba contento? Porque el santuario de Lu, un pequeño santuario tenía, estaba sucio. Entonces fueron todos a limpiar el santuario para que el demonio Lu esté contento. Entonces, todos, fíjense cómo, y esto es en mi experiencia en el budismo, viviendo en el Himalaya, eso es el centro práctico, concreto. Nosotros católicos vamos a misa el domingo, nos tenemos que confesar, bien. De algún modo la misa dominical o la misa es como el centro de la vida cristiana. Bien, para ellos, entonces el centro de la vida budista, la vida religiosa pasa por que se le rinda culto a los demonios, para estar en armonía con ellos. Y alguien puede decir, bueno, padre, pero ¿y de Dios? ¿Y qué dicen de Dios? No creen en Dios. No se cree en un Dios creador. Y acá hay una oración que la pone Kapstein. Es una oración, se llama Sang, ¿no? Entonces dice así, parte de la oración nomás, ¿no? Es una oración a los espíritus elementales, a los demonios, a los demonios de la muerte y sus consortes, los vampiros y los espíritus de la plaga, las demonesas, las diablas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Que todo esto después busca exportarse al occidente por medio del yoga, por ejemplo. Habrán escuchado hablar del yoga, y está muy de moda, además es negocio. Bueno, y habrán escuchado también hablar de los mandalas. ¿Quieren hablar de los mandalas? Hay gente, incluso católicos, que ponen los mandalas como adorno en un living de su casa bueno. ¿El mandala qué es? El mandala es un tablero esotérico para relacionarse con espíritus, con deidades. ¿Cuáles son los espíritus? ¿De qué deidades hablamos? Hablamos de demonios, propiamente hablando. Vamos a ver un poquito más de mandala, pero ¿a qué apunta la utilización de mandalas o la práctica del yoga? O la práctica de la llamada meditación. Hoy habrán escuchado hablar de meditación, está muy de moda la palabra. La meditación se refiere, no es la meditación católica, que es meditamos en los divinos misterios, vamos al Santísimo Sacramento y meditamos en Dios. No, la meditación budista es precisamente una meditación para descubrir que no somos nada. Para ellos no somos nada, para ellos no existimos, para el budismo no existimos. Nada existe. Pero voy a leerlo para que no se piensen que estoy inventando algo. Esto es lo que ellos piensan realmente. Es precisamente lo que se busca acá, es experimentar que no somos nada. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, uno se pone en posición de loto, trata de apenas de respirar, casi de no respirar, casi ni sentir la respiración, no pensar en nada, no imaginarse nada, no querer nada, no desear nada, para experimentar ¿qué cosa? La nada. ¿Y por qué hay que experimentar la nada?
para darnos cuenta que no somos nada. Entonces, para el budismo, este teléfono no existe. Este libro no existe. Para el budismo, ustedes no existen. Para el budismo, esta universidad no existe. Para ellos nada existe. Para ellos hay la nada. La nada total. Entonces, ¿para qué hacer yoga? Para darte cuenta que no sos nada. Esa es la finalidad del yoga. Acá se ve el odio del demonio a Dios. Y el odio del demonio a la creación. El demonio odia la creación y por ende el demonio quiere que los hombres piensen que en realidad la creación no es nada. Incluso algunos habrán escuchado hablar del Nirvana. De hecho hay un grupo de música, Nirvana. Bueno, Nirvana sería como el paraíso budista supuestamente. ¿Y qué es el paraíso budista? Bueno, acá el autor de este libro lo dice claramente. Este libro es un libro budista y el autor es budista. No es un libro en contra del budismo, no es un libro apologética, antibudista. El autor dice, el nirvana no tiene esencia. El nirvana también no es nada. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Con esto quería... pero antes de terminar voy a leer un pasaje sobre lo que fue la cristiandad. Esto es el reinado de Dios en la sociedad. Hay un pasaje de lo que fue el cristiandad hispanoamericana. En el cristiandad hispanoamericana se buscó el reinado de Cristo en la sociedad y de modo especial se alcanzó un índice muy alto de cristiandad en lo que se llama las reducciones de los indios, reducciones jesuíticas, que eran los misioneros juntaban a varios indios y armaban una sociedad cristiana. Y un obispo de Buenos Aires le escribió a Felipe V una breve nota sobre lo que era la cristiandad de las reducciones. Decía así: Señor, en estas populosas comunidades compuestas de indios, naturalmente inclinados a toda suerte de vicios, reina tan grande inocencia que no creo que se cometa en ellas un solo pecado mortal. Entonces, bueno, vamos a pedirle a la Virgen María que nos alcance la gracia de poder un día restaurar la cristiandad. Y para eso debemos fundar pequeñas cristiandades, familias cristianas, universidades cristianas, comunidades cristianas fervientes que entronicen a Cristo. Que viva Cristo Rey. Si quieren podemos pasar a unas preguntas que tengo sobre algunos temas de la conferencia. Sí. Padre, usted vive en el Himalaya, ¿cómo se vive ese budismo con la cristiandad? Usted empieza pues que está evangelizando y todo. ¿Cómo se vive eso para nosotros también poderlo adoptar, digamos, en esta pequeña sociedad que, digamos, nosotros estamos en esta sociedad pequeña que es la zona de Arrayanes? Sí. Para poder también nosotros tomar ese ejemplo, ya que, pues, digamos, más que todo en la parte del budismo y todo, pues está súper alejado. Bien, respecto de cómo vivir la cristiandad, yo el consejo que les doy, que es lo que estamos tratando de hacer en la misión, es el consejo que da la Iglesia, que dan los papas, ¿no? Y el Papa en el documento Vehemente Nos, él precisamente aconseja divulgar siempre más y más el enseñamiento, la enseñanza de la doctrina cristiana y reavivar la piedad entre los fieles. Esos son mis consejos. Reavivar la piedad, la vida de oración, y divulgar siempre más y más el catecismo, la doctrina cristiana. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en el mundo pagano. Fomentar la piedad y difundir la doctrina cristiana. Y eso es lo que tienen que hacer los padres de familia, de modo especial. Fomentar la piedad, la vida de oración en su familia y el conocimiento de la doctrina cristiana. Y eso es lo que la masonería y la nueva era y el laicismo no quieren, que nosotros profundicemos y difundamos la devoción cristiana y la doctrina cristiana. Sí. Padre, estamos saturados de objetos que quieren confundirnos, ¿verdad? Sí. Y hacer esa mezcla del New Age con el cristianismo. Entonces viene este tema de la mano de Fátima, inclusive pues mezclan las dos cosas para generar
cuando los atrapasueños, cuando uno viaja, pues adquiere ese tipo de productos porque de repente representan la cultura o el lugar que visitó. Es posible que muchos en nuestras casas tengamos este tipo de objetos. ¿Qué hacer con estos objetos? Bien. ¿Hay que deshacerse? ¿Hay que todos son malos? Buena pregunta. Bueno, lo primero que hay que hacer con los objetos idolátricos o demoníacos o esotéricos es lo que siempre hicieron los santos, que propiamente es quemarlos. Pero algo importante, lo mejor es llevárselos al sacerdote, darle el trabajo al sacerdote, que el sacerdote le haga un exorcismo sobre esos objetos, primero, y después proceder, el sacerdote mismo los quema. Esa es lo mejor, porque si uno simplemente, no conviene tirarlos a la basura, pues si uno los tira a la basura, me lo decía una posesa la vez pasada, una bruja, una señora que practicaba el tarot en Francia, y ella me decía, ella se convirtió, se quedó poseída por varios demonios y bueno, se convirtió, se bautizó. Ella me decía, padre, ella no después todos sus objetos de magia, decía, padre, por favor, no tire estas cosas a la basura, si no los brujos después por el demonio les indica dónde están, van y recuperan las cosas, porque el demonio les indica dónde están. Entonces, a ver, el modo es propiamente llevar al sacerdote, el sacerdote haga un exorcismo y los queme. Sí. Pero realmente, por ejemplo, lo que está diciendo es uno como sabe, por ejemplo, en mi casa, Sí. yo compré, por ejemplo, un elefante, pero yo lo compré como arte, ¿no? Claro. No lo vi como... Bueno, si uno tiene una sospecha razonable y le puede preguntar a un sacerdote, ¿me explico o no? No es cuestión de, bueno, vamos y quemamos todos los objetos del living por las dudas, no es eso, no. Si uno tiene un mandala, y listo, ahí no hay mucha vuelta que darle. Yo la vez pasada estaba hace un año ya, estaba una vez visitando a un amigo y justo había un señor en un barrio cerrado y vi un señor que tenía dos enormes perros como monstruos, como de demonios budistas en la puerta, como adorno. Y yo me acerqué y le dije, discúlpeme señor, no lo conozco a usted, pero esto que usted tiene es demoníaco. Ah, ¿cómo? ¿Sí? ¿Me está diciendo eso? Sí, es demoníaco, digo. Entonces, entendió, el señor tiró los ídolos y se convirtió, y ahora va a misa, y bueno, toda su familia se convirtió. A ver, él no sabía, pero bueno, mandalas, tienen mandalas, tienen un Buda, tienen cartas de tarot, a ver, ¿no? Y bueno, eso. Y después cuidado cuando vayan, ¿no? Hoy en día está de moda lo maya, lo aborigen, entonces bueno, y si van a esos lugares aborígenes y compran cosas tradicionales aborígenes, bueno, yo no las compraría, a ver, salvo comprar una quena o que compren un instrumento, pero si son cosas así medio que les suena a algo esotérico, religioso, no lo compran. Sí. Sí. Una pregunta, padre, es que volviendo al tema de las mandalas, perdón que insista sobre el mismo tema, pero es que se meten como temas decorativos, como que alguien dibuja una cosita así de bolitos que le parece bonito. Tal vez la forma de uno poder ver la dimensión es entender, uno no puede combatir nada si no lo entiende realmente. No sé si usted puede explicarnos un momentico lo de las mandalas. Bueno, sí, claro. Pues uno no pone su... Bueno, vamos a hacer en breve, lo principal de las mandalas. Si quieren, yo les derivo este libro, Sacred Mandala of Buddhism, de J.R. Santiago. Pero, ¿qué dice este libro? Bueno, van en todo este libro, que es un aburrimiento. Lo central es que el mandala te sirve para que vos tengas relación con una deidad, una divinidad, que no es Dios. Por supuesto, porque el budismo no cree en el Dios creador. Entonces, ¿a qué deidad se refiere? Se refiere propiamente a espíritus. ¿Pero a qué espíritus? ¿A los ángeles? ¿Al ángel de la guarda? ¿A San Miguel Arcángel? Buenos, malos, No, solo manos. Son espíritus infernales, espíritus demoníacos. Por eso, yo tengo un amigo polaco que se convirtió al catolicismo, que él era budista, y él me decía, cuando yo era budista,
Si uno se queda poseído por un demonio, eso es algo muy bueno, porque uno lo considera algo bueno. Pero voy a leer algún pasaje de este libro para que quede un poquito más claro. Pero como les decía, es muy importante para ellos descubrir que uno no es nada. Bueno, les voy a leer, como acá hay gente grande, así que les voy a leer lo que es un ejemplo de utilización del mandala, ¿bien? Porque hay distintos modos de utilizar el mandala según sea la deidad que uno invoque, ¿bien? Voy a leer uno que acá lo describe este autor, que utilizando la deidad de Heruka y Vajravairava, que son muy populares en el budismo tibetano, el budismo esotérico. Entonces Heruka es conocida como Sri Katra Sambhava y tiene 4 caras de distintos colores. Cada cara tiene 3 ojos y tiene 12 manos, ¿bien? Y tiene una daga ceremonial, ¿bien? Y abraza a Vajravartin. Bueno, hay un tambor también que simboliza las buenas noticias de la ley. Hay un hacha que corta el mundo y sus raíces, y hay un cuchillo, bien, también. Hay una calavera, un cráneo humano que está lleno de sangre, porque está más bien. Y ella, Heruka tiene el pelo. No, de su pelo cuelga la cabeza de Brahma. Brahma es considerado el dios creador para el hinduismo. O sea que como el creador, en el cual en el fondo no creen, pero el creador cuelga de los cabellos de Heruka. Heruka tiene a la vez una calavera, de sus cabellos cuelga el creador y tiene una calavera llena de sangre. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Bien. Y después está la diosa. Entonces Heruka está como casado, abrazado con su consorte, que es Vajravartin. Vajravartin tiene un cuerpo rojo, tiene una sola cara, bueno, y tiene 3 ojos, está desnuda, tiene también un collar, esta mujer, un collar lleno de calaveras, un collar de cráneos, y bueno, y tiene también un arma para aterrorizar a los demás. Vajravartin se regocija en la sangre, la mujer, la consorte. Y bueno, tiene un collar con 50 calaveras, como le decía, y una diadema con 50 calaveras más. Y bueno, ¿y qué pasa? Vajravairava tiene una cuerda sacrificial que esa cuerda es como una serpiente negra. Y después Vajragrava, que es Vajrava, entonces es Vajrava está con Heruka, es la pareja de Heruka. Vajrava tiene, bueno, su cuerpo desnudo y bueno, es muy asqueroso, no lo puedo decir esto, pero bueno, Vajrava entonces está desnudo con su... Mejor esto no decirlo. Bueno, ya entendimos. ¿Se entiende más o menos o no? ¿Sí? Bueno, después si quieren les pueden sacar una foto con su teléfono, esta descripción. Entonces si a alguno le viene alguna duda, bien, ¿no? Pues si van a decir, bueno, esto es un capricho de un cura, los curas que no entienden nada, son curas que no están en el pasado. Bueno, no, miren, es un libro budista, acá describe lo que es esto, creo que, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Después, el que quiera profundizar, libro de Tantra, la tapa es horrenda, bueno, ¿saben lo que es esto? Este es un libro erudito sobre el Tantra,
a favor, no está en contra de ver el libro. Y bueno, dice cosas pero horripilantes. Habla de crímenes rituales, de personas. Bueno, para el budismo tibetano a la vez está bien que el monje en ciertos casos abuse sexualmente de sus discípulos, de sus discípulas, ¿no? Bueno, etc. ¿Más preguntas? Sí, padre. Sí, padre. Como quizá varias de las personas que están aquí de pronto no lo van a acompañar mañana, pues están muy Sí. a la conferencia en el colegio y ustedes van a hacer el retiro. Creo que es de interés de muchos Sí. saber usted a qué se dedica, cómo llegó al Himalaya. Es una pregunta que Bien. todos podrán tener. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está allí? ¿Para qué está allí? Bueno, dicho brevemente, cuando yo era laico decidí mi vocación. Primero tuve un llamamiento a ser misionero. Y después para ser misionero, para ser un mejor misionero, decidí ser sacerdote, para poder dar los sacramentos y celebrar la misa. Y dije, bueno, ¿y dónde voy a ir a misionar? Y se me vino un gran deseo al Tíbet, al Himalaya. Y por eso entré al seminario, me mandan a estudiar a Roma, a hacer mi doctorado, a hacer licenciatura primero en filosofía, después el doctorado, y que lo voy a defender en unos días. Después me mandan a Taiwán para ser profesor en un seminario para chinos, y después estando en Taiwán aprendí el chino ahí, y ahí misioné entre chinos, y ahí tuve vi que Dios me llamaba, me seguía llamando a ir al Himalaya. Fui para allá, le pedí permiso al obispo del lugar, me autorizó y empezamos a misionar ahí en Himalaya, a lugares donde no hay ningún católico, a anunciar a Jesucristo, a anunciar la fe católica para que la gente se convierta y se bautice. Sí. ¿Y usted cómo se protege en ese ambiente que, pues, por lo que nos ha descrito, es tan fuerte? Y Bueno. esos, pues, los ataques, lo sabemos que son violentos. Sí, el principal modo de protegerse es, yo celebro la misa todos los días, busco la santidad, pero es el santo, y rezo el rosario, y confío en Dios. Sí, Santa Teresita tuvo un sueño una vez, cuando era niña, que se iba caminando, y vi un demonio que se iba escondiendo atrás de ella. Y Santa Teresita, como moraleja, pone, es que claro, el demonio está asustado cuando hay un alma que está en gracia de Dios. Si ustedes están en gracia de Dios, los demonios les tienen miedo a ustedes. Y después, como dice San Luis María de Montfort, tiene un gran libro sobre el rosario, y dice que, cuando uno reza el rosario, tiembla el infierno. Me pasó una vez yo estaba de asistente, no de exorcista, que no soy exorcista, sino de asistente de un exorcista, y el padre estaba haciendo el ritual del exorcismo, y yo simplemente estaba rezando el rosario. Cuando terminó el ritual, la señora me dijo, en el fondo fue el demonio por medio de ella, ¿no? Claro, me dijo, te quería arrancar los ojos. ¿Y por qué me lo dijo a mí y no se lo dijo al padre que estaba haciendo el exorcismo? Pareciera como que el rosario le molestó más que el ritual oficial de exorcismo. ¿Padre les cuenta de la escuelita? Sí, acá tenían el pie que les cuento un poquito de la escuelita. Fundamos una escuelita. Me pidieron que me haga una escuelita en el Himalaya. Yo dije que no, porque yo no había ido a eso. Había ido a golpear las puertas de las casas, a hablar de Cristo. Pero me pidieron, después al año me volvieron a pedir. Al final terminé aceptando, porque vi que era una oportunidad para predicar a Jesús a los alumnos. Y entonces acepté y ahí, por eso, es la escuela St. John's International School, la escuela de San Juan, una escuela pequeñita, tiene un nombre grandilocuente, pero es una escuela muy pequeñita, para 66 alumnos, y son niños de familias budistas que se enamoraron de Jesús. Niños chiquitos, desde jardín de infantes hasta quinto grado, están enamorados de Jesús, van, corren, dan besos a la Virgen, besos a Jesús, rezan el rosario, participan de la misa.
Una vez les dio agua bendita, un recipiente con agua bendita, y un niño que es hijo de un brujo iba caminando invitando a todos a que agarrar agua bendita, y los niños venían corriendo se peleaban porque todos querían el agua bendita. Ellos quieren ser bautizados, ellos le rezan a Jesús, le piden la gracia de un día ser bautizados. ¿Qué queda eso? Son desde jardín de infantes hasta 5º grado. Sí, Algunos de los rasgos que usted describía de la era del vacío. sí, sí. Nosotros los estamos viendo como mamás en nuestros hijos por la forma como ellos se han dejado también, influenciar por el entorno. Claro. A pesar de que están en lugares donde aún estamos papá y mamá juntos y donde nos hemos formado en la fe, pues vienen ideas como yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener un perro, y ve uno el egocentrismo tan marcado de ese placer que quieren o sea, me importa estar bien y los demás no me importan. Claro. Me preocupa porque digamos que en la comunidad en la que estamos, creo que muchos los estamos formando diferentes. Entonces, ¿cómo combatir ese pensamiento de nuestros hijos y por qué es que nuestro ejemplo como que no lo vemos muy reflejado en ellos a veces? Sí, bueno, yo diría esto, el consejo que da el Papa San Pío X en la Vehemente Nos, lo mismo que le decía a ella, ¿no? Reavivar la piedad entre los fieles, reavivar la piedad y divulgar siempre más y más la doctrina cristiana, la doctrina católica. Eso como consejos generales. Y después, no falla dice nuestro Señor Jesucristo, hay demonios que solamente se expulsan con oración y ayuno. Entonces, especialmente yo a las madres de familia, también los padres, les aconsejo que recen y ayunen por sus hijos. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces las madres de familia que tienen quizás algún hijo rebelde ayunaron por su hijo? ¿Cuántos rosarios rezaron por la conversión de su hijo? O por la santificación de su hijo. Incluso madres que, tienen hijos buenos, que son hijos practicantes, pero también viene bien que también de tiempo en tiempo hagan un ayuno por su hijo o recen un rosario por la santificación de su hijo. Porque una vez que uno se convirtió, muy bien, uno se convirtió, pero falta todavía, San Agustín se convirtió, pero después se santificó, ¿no? Él llevó toda la vida a santificarse, llegar a ser santo. No alcanza con convertirse, después hay que llegar santo, perseverar y llegar santo, no solo perseverar, estamos llamados a la santidad. Entonces es bueno que las madres y los padres, de tiempo en tiempo, cuando el Espíritu Santo se los inspire, recen y ayunen por sus hijos. Sí. Como decía Silvita, pues tenemos una dificultad grandísima porque, como vemos, somos pocos los que estamos en este proceso y nuestros hijos en la casa son permanentemente educados dentro de un catolicismo que queremos implementar solamente desde nuestra acción, sino desde todo lo que está a nuestro alrededor, pero lamentablemente conviven en un mundo distinto, en el mundo que es la antítesis de lo que estamos sembrando en casa. Cuando le pasa al hijo de... En la era del vacío. Entonces, padre, ¿usted qué le diría si un niño le dice a usted esto? Me duele mi corazón porque no me trata como corresponde, porque pasan todas estas injusticias alrededor de usted. ¿Qué le diría a este niño y a sus mamás para que también podamos darles contención? Sí. A ver, es un buen tema. Uno de los grandes problemas es que a menudo cuando los jóvenes llegan a ese punto ya no quieren escuchar a los padres. A menudo, ¿no? Como que estamos unos viejos que ya no entienden nada en la cultura actual. Y entonces creo que es muy importante que vuestros hijos tengan buenas compañías. San Juan Bosco enfatizaba la importancia de las buenas compañías. Entonces tratar y para eso ayuda mucho también ayuda a los padres, ¿no? Los sacerdotes que vienen acá, ¿no? Entonces los padres, ¿cómo puedo vincular a mi hijo con buenas compañías? Entonces hay grupos de jóvenes, cuando los grupos jóvenes están guiados por un sacerdote que busca la santidad, que busca el bien, entonces esos suelen ser buenos ámbitos. Entonces otros jóvenes buenos, ¿me explico?
les insinúan, les dicen a sus hijos esas cosas que sus hijos no quieren escuchar si sus padres se las dicen, ¿no? Pero también, especialmente por las mujeres, las hijas mujeres, ellas aman que la madre y el padre los escuchen. Entonces también eso. Y los padres también, entonces escuchar a sus hijos, especialmente a sus hijas mujeres, ellas quieren ser escuchadas. Entonces que las madres y los padres también dediquen tiempo, o sea, pierdan el tiempo en algún sentido, escuchando a sus hijas, escuchándolas, lo que tengan que decir. Y quizás no, más que decirles algo, a veces es simplemente escucharlas. Entonces ellas se sienten, son escuchadas. Quizás después de tanto ser escuchadas, después se les ocurre preguntar, mamá, ¿y vos tenés algo para decirme a mí ahora? ¿No? Entonces me explico. El tema es que hoy en día, por el nuevo orden mundial, promueve un sistema de trabajo que es enloquecedor, y entonces muchos padres de familia no tienen tiempo para eso. ¿Me explico o no? Y bueno, entonces ahí viene como hacerse tiempo para escuchar a los hijos. Y cuando se sienten escuchados, entonces bueno, probablemente después digan, bueno, quizás después de 10 horas que la hija se vio escuchada, dice, bueno, ¿y vos, mamá, tenés ahora algo para decirme? Por supuesto que hay muchas cosas para decirle, el tema es que ellos quieran escuchar, ¿se entiende o no? Sí. Ya con tu experiencia viviendo por allá, digamos, los jóvenes que hoy tenemos que no creen en Dios o están metidos en yoga, o sea, ¿qué recomendaciones puedes tener para contrarrestar eso? Bueno, algo que yo les invito es esto, muy concreto. Estamos desarrollando el Omnes Gentes Project, OGP. Es un proyecto de misionero, un poco el padre lo introdujo, en distintos lugares del mundo, especialmente siempre en lugares remotos, muy distintos, que son como la contracara de nuestra cultura, en el Himalaya, en el África, bien, donde hay mucho de aventura. Y entonces invertimos buena parte de nuestro tiempo en esto, en recibir voluntarios. Entonces para unos sacerdotes es como un doble trabajo. Una parte atender a los voluntarios, por otra parte evangelizar a los paganos. Pero entonces, bueno, es parte de nuestro ministerio sacerdotal. Entonces desde el Omnes Gentes Project recibimos en este proyecto voluntarios para que vayan a misionar con nosotros. Entonces un joven colombiano va 2 semanas a misionar al Himalaya, o un mes, va a experimentar cosas increíbles y se le fortalece la fe. Bienvenido. La lista de inscribirse. Se puede anotar con Catalina, ella puede. Entonces, eso fortalece la fe. Y eso fortalece la fe. Porque ustedes cuando van y ven en concreto lo que es el budismo tibetano, lo que es el yoga, bueno, ahí y ven lo decadentes que son esas culturas, bueno, y ahí como experimentan como que ahí empiezan a valorar a menudo todo lo que me dieron mis padres, todo lo que me dio Dios, todo lo que me dio mi cultura católica, todo lo que me dio mi país, a menudo todo lo que me dio mi universidad, me dieron mis maestros. Muchos ahí empiezan a tomar conciencia, ¿me explico? O están en medio de sociedades tan miserables, tan destruidas, tan satanizadas, bueno. Y especialmente los varones quieren aventura. Y hoy en día hasta las mujeres quieren aventura. Entonces, bueno, muy bien. Si ustedes no le dan a sus hijos la oportunidad de una aventura para Dios, algunos de ellos la van a tener la aventura pero para el mal. ¿Me explico o no? Entonces, yo les propongo a los varones, les propongo hacer una misión en moto, en medio del Himalaya, ¿no? Y se matan de risa, pero evangelizan, rezan, y conocen, crecen y hacen esto que San Pío X pide, se les reaviva la piedad y conocen más la doctrina católica. Y a las mujeres les ofrezco más bien algo, tienen también su aventura porque están medio de la nada, pero que atiendan la escuela como madres. Entonces, cuando las chicas ven ahí, estos son chicos pobres y paganos, y bueno, que ellas pueden enseñarles a rezar y enseñarles las cosas buenas, entonces ahí como empiezan a, ¿no?
Y yo les aconsejo que vayan 15 días, un mes. Yo lo iba a meter por 6 meses. Y un modo que la invitación no venga de ustedes, no, mi papá me va a invitar a algo aburrido. De un modo, se puede hacer de un modo más chévere, digamos, ¿no? Por ahí sí que les hacen invitaciones a algún laico amigo del padre, ¿no? O algún profesor joven de la universidad. ¿Me explico o no? Entonces lo ven como algo, mira qué chévere esto. ¿No, padre? También te dan preguntas y se puede enviar al marido. No, pero fuera de chiste, hay unas señoras, por ejemplo, que quieren ir, entonces se podría hacer una misión de madre de familia, se podría programar. En México algunas señoras del Colegio Cumbres, allá en, ¿cómo se llama?, en el Regionario de Cristo, tenían ese deseo. Dijo, bueno, señoras, si ustedes quieren organizar una misión de madre de familia, en la escuelita que tenemos en Himalaya, se puede, se organiza con un año, 9 meses de anticipación. A ver, mi mamá con 71 años fue y misionó en la escuela y se puede, pero se organiza con un año de anticipación, sí se puede. Va a tener una moda, a ver, no va a ser algo riesgoso, va a ser algo muy lindo, pero adaptado a madres de familia, ¿no? Sí. Puede sonar muy sencilla, pero cuando un hijo le dice, una niña le dice a uno, mami, ayúdame a amarme a mí misma. Y bueno, es muy buena pregunta, porque ahí podemos recordarles la doctrina católica. Santo Tomás Aquino la desarrolla. Yo estudio mucho a Santo Tomás, no mucho a San Agustín, lo reconozco, pero San Agustín creo que también tiene esta concepción, que Santo Tomás, él siempre trata en todo de seguir a San Agustín, que es precisamente el tema de que hay la caridad ordenada, la auténtica caridad, el auténtico amor, es primero amor a Dios, en segundo lugar amor a uno mismo, pero amor recto, que significa desear la propia santidad, desear la propia salvación, desear estar lleno de Dios. Y en tercer lugar el amor al prójimo. El amor al prójimo, desear la salvación del prójimo, la felicidad del prójimo. Y en cuarto lugar el amor al bien corporal del prójimo, ¿me explico? Y a mi propio bien corporal. Entonces, el auténtico amor a uno mismo está ubicado antes del amor al prójimo. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, bueno, eso es poco sabido hoy en día. Muchos piensan que no, que como que el catolicismo prohíbe el amor a uno mismo. Bueno, no es así, eso es un error. El catolicismo ubica el amor a uno mismo, el auténtico amor a uno mismo, que es el amor a la propia santificación, el amor a la propia salvación eterna, antes del amor al prójimo. San Agustín también desarrolla esto, ¿no, padre? Ahí está. ¿En qué obra lo desarrolla, padre? Ahí está. Bien, Ahí está el amar al prójimo como a ti mismo. ¿Perdón? Ahí está el amar al prójimo como a ti mismo. Excelente. Es el segundo. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, Cristo no dijo que estaba mal amarse a uno mismo, sino hubiera dicho amar al prójimo y no a ti mismo. No dice eso. Claro. Muy bien, padre. Les agradecemos mucho. Bueno. Gracias. Gracias, padre.